¿Qué es lo que constituye un Estado democrático? ¿Puede existir la democracia en un país si todo el poder se concentra en un solo lugar? En el capítulo de hoy me gustaría concentrarme y hablar un poco de la historia y el surgimiento del Estado moderno chileno, y para esto me apoyaré de la serie Fullmetal Alchemist Brotherhood. Lamentablemente, para hablar de esta temática tendré que apoyarme de toda la serie, lo que significa que van a venir hartos spoilers. No me centraré mucho en la trama de los personajes, sino más como lo que ocurre en términos de territorios y de poder político dentro de esos territorios. Aprovechando, los invito a ver la lista de reproducción del programa que va a estar por abajo, al igual que mis redes sociales, para que sigamos conversando de estas temáticas ahí. Y ya habiéndolos introducido al capítulo de hoy, les doy la bienvenida a La maldición de la sociología. En el universo de Fullmetal Alchemist Brotherhood, el país central donde se desarrolla la trama es Amestris, el cual se asemeja a Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial en su funcionamiento. A través del anime, gracias al viaje que tienen los hermanos Elric, vamos conociendo el país tanto en su geografía, en las personas que viven en él y en su oscura historia, la cual explica cómo y por qué este país funciona de esta manera. Bueno, una de las principales características que tiene este estado de Amestris es la militarización que conlleva su funcionamiento estatal. Prácticamente todos los burócratas son militares, llegando al punto en que el presidente, el Führer como lo llaman en la serie, es el general en mando de las fuerzas armadas del país. Así también los científicos, en este caso o en este universo, los alquimistas también son parte del ejército. En tanto el Estado los financia para investigar y profundizar sus conocimientos sobre la alquimia, cosa de poder aumentar el poder armamentístico del Estado de Amestris. Es un país circular, es decir, toda su frontera genera un gran círculo y su funcionamiento es la lógica centralista. Hay una gran capital llamada Ciudad Central en donde se concentran todos los poderes del Estado, 4 grandes ciudades en cada uno de los puntos cardinales, las cuales controlan estas zonas, norte, sur, este y oeste, al igual que una serie de ciudades pequeñas que dependen de las ciudades cardinales o de la ciudad central. Volviendo a lo militarizado de este estado, una de sus principales funciones es la expansión y la conservación de la frontera. Durante la serie, y uno de los grandes plots de la historia es la guerra civil de Ishbal. Esta zona era una especie de estado autónomo dentro de Amestris debido a sus diferencias culturales, pero a partir de un asesinato por parte de un soldado de Amestris a una niña ishbalita, se desata una guerra civil de independencia del territorio, que lleva a casi la extinción de esta etnia. Eso mismo ocurre durante su historia. De hecho, durante el anime se puede ver ya cercano al final que su relación con el país del norte, el imperio Dagman, si no me equivoco, ocurre una masacre en el límite, en la frontera, solamente por el hecho de que el Estado busca derramar sangre en ese territorio. Asimismo, también existe una guerra constante con los países que están al sur y al oeste de Amestris, por la expansión constante que ha tenido este país en esos territorios. Finalmente, no existe una guerra con el imperio Chinexia, creo que se llama, es como los que están al norte, porque hay un desierto entre medio que impide que exista un conflicto armado. Pero probablemente si no hubiera un desierto, habría un conflicto constante entre ambas naciones. Finalmente, se presenta una grave tendencia a utilizar a sus ciudadanos como sujetos de experimentación sobre alquimia. Desde soldados convertidos en quimeras, presos convertidos en armaduras vivientes y miles de vidas sacrificadas para generar piedras filosóficas. A esto, sumándole el abuso de la fuerza militar para ocupar nuevos territorios, muestra cómo el estado de Amestris se concentra en un plan de expansión y desarrollo acorde a un grupo dominante de militares que, si digo más, estaría spoileando demasiado la serie. Así que vayan a verla. Las diferencias que existen entre Chile y Amestris son bien pocas. Una de ellas es la longitud del país. Amestris es un país circular, mientras que Chile es un país delgado y largo, siendo uno de los más largos del planeta. Además, también existe una diferencia entre el fomento a la ciencia. En Amestris, como se puede ver durante la serie, el Estado constantemente financia
los experimentos y la vida de los alquimistas, cosa de que ellos puedan seguir experimentando y profundizando los conocimientos que tiene el mismo imperio. En cambio en Chile, aquí solamente existe el Ministerio de la Ciencia, pero más allá de eso no existe mucho fomento a la ciencia y lo dejan más como a las universidades, pero también las universidades se ven bien mal en ese sentido. De hecho, ahora en este mismo momento han quitado becas y financiamiento a experiencias e investigaciones científicas aquí dentro y fuera del país. Para concentrarnos en las similitudes, Chile prácticamente en toda su historia ha tenido un Estado centralista. Edison Ortiz y Esteban Valenzuela profundizan sobre esto en Chile, un siglo de pugna por la democratización de las regiones, representación minimizada y centralismo transversal. Un artículo publicado en 2017 que busca analizar la historia de nuestro país y cómo ésta se vio reflejada en las reformas que se realizaron en Bachelet II por la regionalización. El primer gran detalle que cuentan los autores es cómo el Estado chileno durante el periodo de 1830, que duró hasta 1825, se concentró en la centralización del poder en Santiago, buscando consolidar el poder de la aristocracia hacendal, dueños de fundo, quienes compraban su espacio en el Congreso como representantes de las zonas donde tenían sus tierras, solo para poder gobernarlas autónomamente. Esto desataría dos grandes guerras civiles y después una crisis social que sería la que terminaría con la Constitución de 1925. Posteriormente, durante el Estado desarrollista, existirían ciertas atribuciones a las regiones. Se mantiene el poder central del presidente en el Estado central de Santiago, que controla el resto del país, pero se establecen espacios como las asambleas regionales, que pueden ser llamadas por el intendente o exigidas por los alcaldes de los municipios, que permiten una especie de poder de decisión autónoma por parte de las regiones. El problema que profundizan o identifican los autores es que estas asambleas nunca fueron llamadas ni por los alcaldes ni por los intendentes, demostrando que al final no existía mucho conocimiento sobre este tipo de herramientas. Es necesario recalcar tres grandes movimientos regionalistas que hubo durante ambas épocas, que fueron el movimiento mapuche por la recuperación de tierras y autonomía, el movimiento municipalista del movimiento obrero mancomunado Recabarren y el Partido Regionalista de Magallanes. Tanto el movimiento mapuche como el magallánico buscaban la autonomía de sus territorios generando una especie de estado dentro del país, mientras que el movimiento obrero buscaba otorgar mayor incidencia en las decisiones a los gobiernos locales. El colapso del Estado desarrollista y la intervención militar después del 73 significaría una profundización de este Estado centralizado, pero esta vez sería impuesto teniendo en consideración los intereses económicos de las élites que financiaban la dictadura de Pinochet y a través de la fuerza militar. Esto generó 13 grandes regiones gobernadas por representantes de Santiago, para las cuales no se tuvo en consideración identidad territorial, sino, como ya dije, criterios económicos y de producción. Desde la Constitución de 1925 se hace una centralidad en la figura del presidente, pero esta sigue teniendo ciertos límites y ciertos frenos que impiden que su figura sea tan poderosa sobre el resto de los poderes como el Congreso. Esto se puede ver durante el gobierno de Salvador Allende, en donde el Congreso se va en contra del gobierno de la UP y los frena, declarando ninguno de sus proyectos admisibles, haciendo su propia agenda, lo que lleva a una desestructuración y falta de poder desde el presidente, lo que termina en un golpe de Estado. Para la dictadura, Pinochet decide imponer dentro de su constitución, la constitución del 80, una serie de directrices que le permiten a él mantener el poder y centrar aún más el poder en el presidente. Cosa de que no le pueda pasar lo que le pasó a Allende en su gobierno. Los autores explican cómo este presidencialismo y centralismo serán profundizados durante la transición, y aquí quiero hacer un hincapié. Ellos consideran que la transición se acaba con el 2011 y la llegada del segundo gobierno de Bachelet, aunque claro, ellos mencionan a todo este periodo como los gobiernos concertacionistas debido a que durante Piñera I, este casi no pudo modificar el Estado y su burocracia en profundidad. Esto se puede explicar porque lo escribieron en el 2017.
Para mí, el final de la transición recién fue con el estallido social del 2019, en donde se puso en jaque la constitución impuesta durante la dictadura, pero todavía no se cambia, entonces quién sabe. Volviendo al presidencialismo, para los autores, este se profundiza debido a un consenso por parte de los distintos partidos que han estado en el poder durante la transición. Por un lado, la derecha buscaba profundizar el poder del presidente para poder mantener el orden autoritario de la dictadura y tener el control sobre la sociedad civil, cosa de mantener la economía funcionando. Para los sectores del centro, un presidente fuerte significa una mayor capacidad de negociación por parte de los distintos partidos políticos que participan en elecciones democráticas. Y por último, para los sectores de izquierda, lo fortalecen para que no se repita el fracaso de la unidad popular, además de generar un enemigo único, el cual es más fácil de eliminar que distintos poderes o distintos poderes distribuidos en distintas personas, cuando la revolución socialista llegue. Finalmente, con la llegada de nuevos movimientos regionalistas, desde el 93 con el regreso de los movimientos mapuches y en el nuevo siglo con el aumento de los movimientos ecoterritoriales, con su pic en el movimiento contra Hidroicén, las demandas regionalistas se tradujeron en un programa de gobierno de Bachelet II, lo cual a su vez se tradujo en una serie de medidas en pos de una regionalización que también se convirtió en una discusión en el Congreso, lo que se tradujo en un programa incremental de elecciones de gobernadores locales, en donde sigue existiendo un intendente designado por Santiago, pero existe un gobernador elegido por la región, quien a medida que pasen los años va a ir ganando poder dentro de los gobiernos locales por sobre el intendente. Claro, este año 2020 se iba a hacer la primera elección de gobernadores en las regiones. Los gobernadores serían una figura como una especie de contraparte del intendente seleccionado por Santiago, quien sigue teniendo mucho poder dentro de la región, pero a medida que vayan pasando los gobiernos, o sea, los periodos electorales, estos intendentes y gobernadores irían el intendente perdiendo poder y el gobernador ganándolo, cosa de que eventualmente en un par de décadas más esta figura fuera la más poderosa dentro de la región. Claro, eso es una medida bastante lenta, considerando que Chile es uno de los países más centralizados que existen en el mundo, pensando que si una persona quiere cambiar la dirección de una calle, dirección me refiero a si la calle va hacia el norte y quieren cambiarla hacia el sur, en por ejemplo Punta Arenas, la municipalidad de Punta Arenas tiene que solicitarle al Ministerio de Transporte, que está aquí en Santiago, ese cambio de dirección, y el Ministerio de Transporte tiene que decidir si quiere o no cambiar esa dirección, por lo que hace muy difícil que los gobiernos locales tomen decisiones sobre sus propios territorios, debido a que siempre tienen que explicarles esas decisiones al gobierno central y que el gobierno central decida si es que es válida o no esa decisión. ¿A qué quiero llegar con esta clase de historia sobre centralismo? Durante la crisis sanitaria, la poca base que le quedaba al gobierno de Piñera se ha visto destruida. El mal manejo del gobierno central ha producido no solo que la región metropolitana lleve más de un mes con un sistema sanitario colapsado, sino que también las regiones vayan cayendo una por una en la crisis. Y aquí se puede observar y comparar ciertos hechos con los países vecinos. Un ejemplo de esto es la diferencia que existe en la cantidad de contagios por millón de habitantes que hay entre Brasil y Chile. En Brasil, la diferencia que hay, a pesar de que ambos países tienen un presidente inepto que prioriza los intereses empresariales sobre la salud de su población, la diferencia es que en Brasil, al ser un país confederado, los distintos estados tienen sus gobiernos locales elegidos dentro de del mismo estado, lo que hace que un gobernador dentro de su estado pueda decidir si quiere o no poner cuarentena. En cambio, acá en Chile todas esas decisiones recaen al Ministerio de Salud, que está acá en Santiago y es parte del gobierno. Eso genera dos situaciones o escenarios totalmente distintos, en donde en uno, por su lado, Brasil va a tener una especie de lucha del presidente contra los gobernadores y contra, hartos aparatos del Estado, en donde él se va a poner como una especie de víctima y va a hacer protestas en contra de estos gobiernos que no quieren bajar las cuarentenas porque hay algo malo, como que eso afecta a la economía, una cosa así. ¿Ese es su argumento?
Mientras que acá en Chile va a haber una especie de pelea, discusión desde todos los espacios políticos exigiéndole al gobierno que imponga las cuarentenas y el gobierno no reaccionando hasta muy tarde con este tipo de medidas. Además, desde las declaraciones que dio Piñera el 22 de junio, en donde dijo que generaría una comisión de expertos que vieran, o sea, expertos y excongresistas que revisaran la constitucionalidad de los proyectos que genera el Congreso, generó una especie de conflicto, se generó un conflicto entre el poder legislativo y el ejecutivo, en donde el ejecutivo, siendo Piñera el representante de él, impone una fórmula de hacer proyectos que impide que el Congreso, es decir, el legislativo, genere proyectos diferentes al presidente, haciendo que el presidente tenga un poder sobre los congresistas, yendo un poco en contra de las lógicas democráticas que tiene un Estado moderno como el chileno. Bueno, no vamos a decir que tiene muchas lógicas democráticas, pero hasta este momento se podían elegir representantes para las dos cámaras, cosa de que esto pudiera hacerle un contrapeso al presidente. Con este anuncio que hizo Piñera, este proceso de, generar una mesa de trabajo en conjunto, se ve bastante afectado debido a que Piñera se cree como el rey de Chile, entonces no sigue las normas que todos tenemos que seguir y además más encima como que invoca una institución que busca limitar los poderes que tiene el otro poder del Estado que puede hacerle peso. Es un poco, ridículo. En conclusión, tanto en Amestris como en Chile existe un gobierno centralizado y autoritario, con una concentración potente en el presidente o Führer que impide el funcionamiento de una sociedad democrática dentro del país. Ambos estados son resultados de una historia de guerra y concentración del poder por un grupo específico, que desde la fundación de ambos no ha querido soltarlo. Asimismo, ambos muestran cómo este orden centralista busca beneficiar a un grupo en particular, el grupo gobernante, a través de la minimización del poder y la autonomía local. Por un lado, Amestris es para desarrollar mayores experimentos de alquimia buscando convertirse en dioses. Por el otro, en Chile, es para continuar con el legado de explotación histórica sobre la gente y el territorio en el que se encuentran. Un país menos centralizado y con más capacidades democráticas e instituciones que permitan que la sociedad civil participe en él, puede ser la solución a problemáticas como el COVID-19, o la sequía, o problemas medioambientales, o el mismo subdesarrollo. El cambio de la constitución a una constitución plurinacional, en donde los pueblos indígenas se vean incorporados en esta constitución como un estado o una nación aparte de la nación chilena, también permite que tengamos una mejor visión, una visión más amplia de los problemas que enfrentamos como país. Por eso, aprovecho de llamar a prueba de convención constituyente, porque todavía esa pelea todavía no se da, todavía no se vota eso. Era en abril, estamos en junio, lo estoy grabando el 29 de junio, y todavía no pasa, todavía no se dice cuándo va a ser la siguiente fecha, quién sabe. Esta crisis sanitaria está afectando mucho el proceso. Así que eso. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Chile podrá ser eventualmente un país democrático? ¿Creen que es democrático que el presidente conserve y tenga todo el poder sobre los otros poderes del Estado? ¿Creen que es democrático que un país descentralice su poder y genere gobiernos autónomos en las regiones? ¿O es más fácil centralizar el poder en una figura y que esta figura, votar popularmente por una figura que logre llevar cambios como solamente necesitando esa figura en el poder? Los leo en los comentarios. Pónganle me gusta si quieren por acá abajo, suscríbanse, compártanlo. Bueno, para la reflexión quería comentar que este video me salió un poco más de la ira y rabia que tengo, porque han sido meses, llevamos 3 meses en plena crisis. El PIC vienen diciendo que es desde mayo y ya estamos en junio, ya está empezando julio y como que en verdad esto parece no parar. Y
tenemos grandes problemas como país y la Constitución parece ser el mayor enemigo que tenemos como país. Entonces, si un Estado-nación que se constituye a partir de una Constitución, como lo hemos visto en capítulos anteriores, que necesita una Constitución para funcionar, que la Constitución sea el mayor enemigo que tiene el país para funcionar como de manera más equitativa, es decir, todos los proyectos, el postnatal de emergencia, el sueldo mínimo de emergencia, las 40 horas, no sé, ya hay muchos más proyectos, pero todos son declarados inconstitucionales y además, aún así el presidente, Piñera, decide decir que no, o sea, genera una institución que impida que se hagan proyectos como esos para... me da rabia. Además, va y en el funeral de su tío que está acusado por abuso sexual a menores, va y levanta la tapa pensando que hay caleta de gente que, bueno, ni siquiera puede ir al funeral de sus parientes porque no se puede ir. Los buenos van 80, bueno, no, fueron 33, pero no se pueden ir más de 20. 33 tenían 3 músicos. Me da tanta rabia. Eso, no voy a seguir dando rabia porque en verdad... como que me baja la Robespierre y me dan ganas de hacer lo que Robespierre, o sea, quisiéramos todos como chilenos lo que los franceses le hicieron al Luis XVI y a su esposa y a sus hijos y a toda su familia. Y aquí le haría todo eso a todos los weones de la UDI. Eso, ya, que estén bien, nos vemos.